Muy buenas tardes, profesora. En la tarde de hoy, mi persona Rosaura Arauz del 9A le va a exponer sobre el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, junto con Islam y el judaísmo, es una de las tres grandes religiones monoteístas. Esta surgió en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. La propuesta de igualdad entre las personas, de amor y perdón de los enemigos, hicieron a esta religión muy popular entre las clases más bajas de la sociedad. Aunque al principio fue prohibida por los emperadores romanos, en el siglo IV se transformó en la religión oficial del imperio y consecuentemente se difundió por toda Europa. En la actualidad, en sus distintas ramas, es la religión con más seguidores en el mundo, con unos 2.400 millones de creyentes. El origen del cristianismo. El cristianismo surgió del judaísmo, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías por sus seguidores. Según los textos evangélicos en los cuales se basan las creencias de los cristianos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años se manifestó como Hijo de Dios y luego de ser bautizado, comenzó a predicar junto a sus 12 discípulos. Durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. El cristianismo como religión se inició después de la muerte de Jesús, el día de Pentecostés, cuando según los textos sagrados sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana, según el mandato del mismo Jesucristo. Características del cristianismo. Las principales características del cristianismo son las siguientes. La fe en la divinidad de Cristo constituye la creencia central de diversas iglesias y religiones, tales como el catolicismo, las distintas ramas del protestantismo y entre otras. Conservó el del judaísmo los libros sagrados que conforman el Antiguo Testamento, a los que les agregó el Nuevo Testamento para formar la Biblia. Los cristianos se comunican con Dios a través de la oración, que puede ser una práctica individual o colectiva. Además, existen distintas formas de rituales comunitarios, como por ejemplo la misa en el catolicismo. Ramas del cristianismo. Entre las principales ramas del cristianismo podemos encontrar a la Iglesia Católica, que es la más numerosa de todas las ramas del cristianismo. Está integrada por la Iglesia Latina y las 23 iglesias orientales. Es la rama originaria de la Iglesia fundada por Cristo. Su autoridad es el Papa, considerado descendiente de San Pedro, y su sede se encuentra en la ciudad de Vaticano, en Roma. Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. A partir de su separación de la Iglesia Católica Latina, el 16 de julio de 1054, esta se difundió por el territorio del Imperio Romano de Oriente, y es la religión predominante en los países de Europa del Este, Rusia y Grecia. Actualmente está constituida por 15 iglesias denominadas autocéfalas, porque niegan otra autoridad más allá de la de sus propios patriarcas. El protestantismo. Se conoce con este nombre a diversas ramas de la Iglesia reformada a partir del proceso iniciado por Martín Lutero en 1517. Estas niegan la autoridad del Papa y consideran que Dios se manifiesta a través de su gracia y de su palabra contenida en la Biblia. Y por último tenemos las creencias del cristianismo. Las creencias del cristianismo varían de acuerdo con las diversas ramas. En general, las más importantes para la mayoría de ellas son las siguientes.
Número 1. La creencia en un único Dios que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del dogma cristiano, esto se corresponde con el misterio de la Santísima Trinidad. Número 2. Concibe a la divinidad como un ser creador que participa activamente de su creación. Y por último, número 3. Creen que Dios se reveló a lo largo del tiempo a través de los profetas. Con esto he culminado mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.